Todo listo, ¿no es cierto, doctora Uribe? Sí, claro que sí. Ok, empezamos entonces, Jesús. Recording in progress. Buenos días. Hoy 13 de diciembre, Día del Oftalmólogo. Continuamos con el curso de glaucoma y tenemos la presencia de la doctora Verónica Uribe Blanto, que nos va a disertar el tema tratamiento farmacológico en glaucoma. Previamente vamos a ver el currículum vitae de la doctora Verónica. Tiene una pasantía en glaucoma en la Universidad de Miami Miller School of Medicine y en Bascom Palmer Institute de Estados Unidos. Tiene una pasantía en el servicio de glaucoma del Wills Eye Hospital de Filadelfia, Estados Unidos. Curso de posgrado en glaucoma en la Universidad Católica de Buenos Aires, Argentina. Es oftalmóloga de la unidad de glaucoma del Hospital Eduardo Revalgati Martins. Máster en oftalmología de la Universidad Católica del Salta, en Argentina. Posgrado en oftalmología y pregrado en medicina humana en la Universidad Mayor de San Marcos. Es docente universitaria. Doctora Verónica Uribe, buenos días. Gracias por su atención a este periodo de capacitación en el servicio de oftalmología del Hospital Loaiza. Ya estamos en hora de inicio. Entonces le invito a compartir su presentación para iniciar. Gracias. Buenos días con todos. Quiero agradecer la invitación a ser parte de este curso. El día de hoy vamos a revisar los puntos más saltantes acerca del tratamiento farmacológico en glaucoma. Hay que tener en cuenta que el tratamiento inicial de un paciente con diagnóstico de hipertensión ocular y glaucoma comprende el uso de drogas. Y que el objetivo de aplicar o de usar estas drogas es bajar la presión intraocular para detener el daño que experimenta el nervio óptico secundario al glaucoma. También tenemos que recordar que actualmente tenemos 44 millones de personas alrededor del mundo que tienen glaucoma primario de ángulo abierto y que hasta la fecha, si bien tenemos múltiples factores que influyen en la presentación y en la progresión del glaucoma, actualmente la presión intraocular sigue siendo el único factor de riesgo modificable. Que el tratamiento actual del glaucoma va a estar dividido en drogas o en tratamiento láser o en tratamiento quirúrgico, que lo que va a hacer es incidir en la disminución de producción del humor acuoso o el aumento del flujo de salida del humor acuoso, o una droga que tenga ambos mecanismos de acciones. Dentro de aquellas drogas que disminuyan la producción del humor acuoso, tenemos los beta bloqueadores, los inhibidores de la anhidrasa carbónica y los alfa-2 agonistas. Dentro de las drogas que aumenten el flujo de salida, tenemos los colinérgicos en la vía convencional, o sea, en la malla trabecular, y dentro de la vía no convencional, o sea, incrementando la salida por la vía uveoscleral, tenemos los análogos de prostaglandinas y los agonistas alfa-2. También es importante, ya que estamos acá mencionando las vías de salida del humor acuoso, que recordemos que conforme el paciente avance en edad, la vía convencional aumenta en resistencia. Por eso que las drogas que se comenzaron a estudiar en forma inicial
fueron aquellos que no incidían directamente en esta vía, sino que utilizaban o tenían como mecanismo de acción principal la vía no convencional, que es la vía uveoscleral. Habitualmente se drena el humor acuoso por la malla trabecular, aproximadamente, para hablar así en números, un 60%, y la vía uveoscleral en un 40%, pero conforme la persona va aumentando en años, disminuye la cantidad que se drena por la vía trabecular y también disminuye la cantidad que se drena por la vía uveal, pero en menor proporción de lo que disminuye el flujo de salida de la vía trabecular. También es importante recordar que la mitad o más de la mitad de los pacientes que tienen diagnóstico de glaucoma usan 2 o más drogas. Es importante. Entonces, dentro de los agentes hipotensores que actualmente tenemos los análogos de prostaglandinas, las drogas adrenérgicas, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, los agentes parasimpático-miméticos, inhibidores de la roquinasa, drogas liberadoras de óxido nítrico y los agentes hiperosmóticos. Todas estas drogas van a tener un mecanismo de acción, un pico de efecto de la acción, pero también van a estar acompañadas de reacciones adversas. Y he hecho unos cuadros donde en forma rápida, porque el objetivo es que tengamos la idea de cómo funciona esta droga y en la cual podamos, cuando tenemos frente al paciente, sabiendo el diagnóstico, estadificando la enfermedad y teniendo en cuenta los antecedentes personales que tenga el paciente y su estado socioeconómico, podamos elegir cuál es la droga más adecuada para el paciente. Entonces, dentro de los análogos de prostaglandinas tenemos que saber que los análogos son prodrogas que se van a activar por una esteriasa corneal y que estas drogas van a aumentar el flujo de salida por la vía uveoscleral. Que la dosis de frecuencia va a ser una gota por la noche, ya que lo que se quiere es que aplane la curva de presión al presentarse la mañana. Entonces, echamos la gota por la noche y su efecto comienza a producirse a las 6 horas, donde aplanamos la curva de presión que es mayor por las mañanas. Dentro de las reacciones adversas en las cuales observamos en los pacientes que usan análogos de prostaglandinas, tenemos el oscurecimiento del iris, que es muy importante y que se presenta mucho más en pacientes con ojos claros, ¿no? La pigmentación del párpado, la hiperemia conjuntival, la hipertricosis, ¿no? Engrosamiento de las pestañas y aumento del número de las pestañas, la triquiasis, la distriquiasis, la periorbitopatía asociada al uso de análogos de prostaglandinas, que se caracteriza por una profundización del surco, ya que la grasa orbitaria y la grasa subconjuntival que tenemos se va perdiendo. El edema macular cistoide, puede haber una reactivación de queratitis herpética y los pacientes pueden presentar uveitis. Sobre todo cuando iniciamos muy rápidamente el análogo de prostaglandina en un paciente postoperado de catarata, podemos observar que ya no teníamos un flare o un Tyndall y que al reiniciar el análogo de prostaglandina lo vemos o lo observamos nuevamente. Dentro de los análogos de prostaglandinas tenemos diferentes agentes, ¿no? Los más conocidos y usados son el atanopros y el trabapros, que tienen un efecto hipotensor entre un 25 a un 32%.
el bimatopros, que tiene un poquito más de efecto hipotensor, ya que fluctúa entre un 26 a 33%, y es que se postula que el bimatopros, si bien tiene su principal vía de función es aumentar la salida del flujo uveoescleral, también tiene acción sobre la malla trabecular, y eso hace que obtengamos mayores descensos de presiones intraoculares. Pero lo que limita el uso del bimatopros es la hiperemia conjuntival, que ahora, si bien tenemos el nombre comercial de Lumigan, donde realmente los pacientes hay un control del ojo rojo, realmente sí se sigue presentando, no en la misma intensidad, pero es lo que limita un poco el uso del bimatopros en forma más continua. Y el tercer análogo es el taflupros, que tiene menor efecto hipotensor, ¿no? Comparado con los agentes previos, ¿no? Entre un 27 a un 31%. O sea, ligeramente un poco menos. Aquí vemos mi paciente, que vemos cómo tiene pigmentación de la piel, ¿no? Secundario al uso del latanopros. Vemos también cómo tiene hipertricosis, los pacientes se quejan, los varones, las damas no, las damas están contentas, se quejan que sus pestañas están más duras y más gruesas. Eso es algo que realmente si uno indaga con el paciente lo va a manifestar. Luego tenemos los antagonistas beta-adrenérgicos, y en ese agente sí nos vamos a demorar un poquito más, porque realmente el uso extendido de esa droga ha ido cambiando a través del tiempo, ¿no? Los antagonistas beta-adrenérgicos, como por ejemplo el maleato del timolol, que es un antagonista no selectivo, lo que van a hacer es inhibir la producción del AMP cíclico en el epitelio ciliar. Y esto va a traer como consecuencia la reducción de la producción del humor acuoso en un 20 a un 30%. Pero realmente este 20 a 30% que obtenemos, si es que el paciente responde a esta droga, se mantiene por poco tiempo a través del tiempo, o sea, dura poco. Los receptores no adrenérgicos se saturan rápidamente, ¿no? Al ser estimulados por esta droga. Y si bien en un primer momento podemos obtener un 30%, con el transcurso de los meses, realmente el efecto va bajando. También, si bien desde hace mucho tiempo ya se había encontrado que el timolol tenía poco efecto durante el sueño, sin embargo, la aprobación del medicamento era usarlo mañana y noche, pero con el transcurso del tiempo y al ser mayor énfasis en el estudio del glaucoma tensión normal, realmente se ha encontrado que el efecto del timolol durante la noche es muy poco. No solamente porque la producción del humor acuoso disminuye durante la noche, sino que también se ha encontrado ya más evidencias que el timolol, para tener efecto, necesita las acciones de las catecolaminas, y la catecolamina se libera cuando hay movimiento, cuando el paciente está despierto. Por lo tanto, no tendríamos las catecolaminas durante el sueño, a no ser que el paciente trabaje de noche, y por lo tanto el efecto del timolol durante la noche sería mínimo. También recordemos que estos beta bloqueadores disminuyen los latidos cardíacos y por lo tanto disminuye el flujo sanguíneo en los diferentes órganos del cuerpo, incluido la cantidad de sangre que llega al ojo, y por lo tanto la producción de humor acuoso va a ser menor durante la noche.
Ahora, esto no solamente ocurre con el timolol, también ocurre con los inhibidores, ¿no? O con los análogos alfa-2, pero se ha hecho más énfasis en el estudio debido a que los pacientes con glaucoma tensión normal, que ya de por sí tienen un factor de riesgo vascular, hay que tener mucho cuidado, agregar un factor más que disminuya, ¿no? El flujo sanguíneo en el nervio óptico. Entonces, a mí me parece sumamente interesante porque ya ahora, cuando vemos un paciente, tenemos que elegir y tenemos que elegir la droga, tenemos que realmente preguntarle mucho más cosas al paciente, ¿no? Tenemos que preguntarle si el paciente tiene alguna enfermedad del corazón, ¿no? Si ha tenido un ACV, si tiene insuficiencia vascular periférica. O sea, tenemos que ser más incisivos realmente en buscar un antecedente que me esté indicando que este paciente no es buen candidato para recibir la dosis de 2 veces al día del timolol. Dentro de las presentaciones o de los compuestos del timolol tenemos el betaxolol, que es un antagonista beta-adrenérgico selectivo, y tenemos el carteolol, el ebunolol, el metipranol y el maleato de timolol. Todos aquellos tienen efecto similar al timolol, excepto el betaxolol, ¿no? Que es un antagonista selectivo. Como había mencionado, la mayoría lo usa 2 veces al día, pero ya muchos oftalmólogos lo usan 1 vez al día, ¿no? En forma masiva. Y también se ha comprobado que el uso en gel del timolol, que no lo tenemos acá, tiene el mismo efecto que el tratamiento tópico, ¿no? Entonces es muy importante en el momento que evaluamos al paciente decidir si le vamos a recetar el timolol 2 veces al día o 1 vez al día, ya que el timolol se asocia a hipotensión nocturna. Dentro de las reacciones adversas tenemos el broncoespasmo, la bradicardia, el bloqueo cardíaco, la disminución de la presión arterial, la reducción de la tolerancia al ejercicio. También es muy importante recordar que los pacientes que ya están recibiendo beta bloqueadores por vía sistémica, al adicionarle el beta bloqueador por vía tópica, sí se obtiene un pequeño descenso más de la presión intraocular, ¿no? Sí se obtiene. Muchas veces nos dicen, no, el paciente ya está recibiendo un beta bloqueador, ya no puede recibir tópico. Realmente va a depender de lo que uno quiere lograr con el paciente, pero es muy importante que le preguntemos al paciente si se cansa cuando camina unas 3 cuadras, cuando las señoras van al mercado, porque eso nos está indicando realmente que el paciente no está siendo tolerante al medicamento sistémico y que no convendría, desde el punto de vista general, agregarle un beta bloqueador tópico. También produce depresión del sistema nervioso central, miastemia gravis. Pacientes que no tienen miastemia han presentado cuadros de miastemia, o pacientes que ya tienen diagnóstico de miastemia han exacerbado o se han descompensado la enfermedad. Alteraciones mentales, depresión. Y acá la depresión es muy importante detenernos porque ahora en esta época de pandemia que estamos 1 año, 8 meses, realmente vemos que los pacientes están llegando a consulta, muchos ya medicados, o pacientes que realmente están muy deprimidos, angustiados, con mucho temor, ¿no? Y que tenemos que valorar realmente si es conveniente que estos pacientes sigan usando un beta bloqueador. Anestesia corneal e impotencia también se presenta. Dentro de los agonistas adrenérgicos alfa-2, aquí he colocado, como ven, el AGLAP, que es una brimonidina al 0.2, y el Alfagan, que es una brimonidina al 0.15, porque realmente es una de las marcas
más conocidas y más usadas, pero las he colocado por algo, que ahora la vamos a ver. El mecanismo de acción de la brimonidina es, al igual que un beta bloqueador, disminuye la producción de AMP cíclico. Va a producir también una vasoconstricción que va a reducir el flujo sanguíneo del cuerpo ciliar, o sea, del segmento anterior, y con ello va a traer como consecuencia una disminución de la producción del humor acuoso, en la cual también contribuye en cierta parte un beta bloqueador. Y a la vez se ha encontrado que con el uso crónico de los agonistas adrenérgicos alfa 2, se ha encontrado un aumento del flujo de salida por la vía uveoescleral. Entonces, vemos acá cómo estamos obteniendo con esta droga más, o estamos trabajando, esta droga trabaja en más de un sitio de acción. ¿Qué es lo que se quiere con las drogas, ¿no? Y que la reducción de la presión va de un 20 a un 30%, similar a lo que ocurre con el timolol. La diferencia es que el timolol, como habíamos mencionado, tenemos una taquifilaxia muy rápida, mientras que con el agonista, que también se presenta, no es tan rápida como el timolol. Usualmente lo recetamos una gota cada 8 horas, pero es extendido el uso clínico que se utilice una gota cada 12 horas. Ahora, ¿por qué se limita un poco el uso del agonista adrenérgico alfa 2? Por las reacciones adversas. Y dentro de las reacciones adversas predominantes tenemos la conjuntivitis folicular y la blefaroconjuntivitis. Se ha encontrado que la brimonidina al 0.2% tiene un riesgo, o si yo le dejo a 100 pacientes, el 15% de estos pacientes que reciben brimonidina al 0.2 van a tener una conjuntivitis folicular y una blefaroconjuntivitis, ya que este tipo de concentración va asociada al cloruro de benzalconio usualmente. Mientras que cuando yo indico una brimonidina al 0.15, donde está asociada al preservante plurite, baja la presentación de la conjuntivitis folicular y blefaroconjuntivitis a un 10%. Entonces, es muy importante porque en el transcurso del uso, ¿no?, de la brimonidina o del agonista adrenérgico alfa 2, vamos a ver una intolerancia que va hasta un 20%, que es bastante alto, ¿no? Los pacientes presentan, ¿no?, esta intolerancia debido a la brimonidina. Y dentro de las reacciones adversas vamos a tener la vasoconstricción, que usualmente les gusta a las damas, o a los pacientes que tienen, por ejemplo, pterigium, o usualmente tienen los pacientes del oriente que tienen el ojo un poquito congestivo, les gusta realmente el agonista adrenérgico alfa 2, pero trae consigo la dilatación pupilar, la retracción palpebral, la boca seca, la letargia, la cefalea, ¿no?, en la cual tenemos que ir preguntando conforme el paciente viene a consulta. Entonces, miren, esta es una paciente mía que estaba usando una gota combinada que tenía timolol y brimonidina. La brimonidina asociada al timolol se usa a una concentración del 0.2. Y miren acá, la paciente tiene una blefaroconjuntivitis. Miren aquí, ¿no?, la hiperemia de la piel, del párpado superior e inferior, asociado a una hiperemia conjuntival mayor en el ojo derecho que en el ojo izquierdo. Y miren acá estas lesiones de la piel, ¿no?, que muchos pacientes que usan usualmente la brimonidina, no lo usamos solo, a no ser que el paciente sea asmático, que lo sustituyamos, y ya como en el mercado no tenemos una brimonidina asociada a la dorzolamida, usamos agentes separados. Pero estas lesiones son muy frecuentes de ver. Yo
las veo muy frecuente en consulta, tanto en el hospital como pacientes no hospitalarios, ya que en el mercado tenemos un agente que es el Critantec, que vienen 3 compuestos en uno. Entonces se usa ahora mucho el Critantec y los pacientes vienen con estas lesiones, ¿no? Y usualmente son tratados a repetición con tratamiento tópico de corticoides, pero llega un momento que ni siquiera el corticoide le hace efecto al paciente, ¿no? Y por ejemplo, en este tipo de pacientes que tienen este tipo de lesiones, yo usualmente los trato con tacrolimus tópico al 0.02, lo mando a preparar y le dejo al paciente mañana y noche por unos 10 días y luego solo en la noche, completando 2 semanas, y le agrego un poquito de corticoide tópico y los pacientes resuelven, pero ya en esos pacientes hay que ya estar pensando, diciéndoles que este paciente tiene que ir a una cirugía filtrante ya que tiene intolerancia al tratamiento, ¿no? La otra droga que se usa frecuentemente en los pacientes con glaucoma son los inhibidores de la anhidrasa carbónica. El mecanismo de acción de los inhibidores de la anhidrasa carbónica es que van a inhibir la anhidrasa carbónica ciliar epitelial. Para que realmente se traduzca en una disminución del humor acuoso, tiene que haber inhibido aproximadamente el 90% de la anhidrasa carbónica epitelial ciliar. Entonces, lo que va a hacer es disminuir la producción, la formación de humor acuoso, y la presión va a disminuir en un 15 o un 20%. Como vemos, es el agente que disminuye en menor proporción la presión intraocular. Si bien está catalogado como droga de primera línea, realmente uno la va a elegir dependiendo de la patología asociada que tenga el paciente y que no la haga candidata a usar otros agentes. Se usa 3 veces al día, pero igual que la brimonidina, ¿no? Es extendido el uso que le damos 2 veces al día. ¿Y por qué le damos 2 veces al día al paciente? Porque la brimonidina, debido a que es insoluble al pH de nuestra lágrima, al pH corporal, entonces tiene que prepararse en soluciones ácidas. Su pH es muy bajo. Entonces, al tener un pH muy bajo, cuando se le instila al paciente, el paciente tiene mucho ardor, ¿no? Muchos de los pacientes dejan de usar la dorzolamida por el disconfort que se le produce. Entonces, la mayoría de los doctores usa la brimonidina, ¿no? 2 veces al día. Pero en definitiva, usar la dorzolamida 3 veces al día tiene mayor efecto hipotensor que usarla 2 veces al día. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica se usan en situaciones agudas, donde tenemos que usarlos por poco tiempo, por los efectos sistémicos adversos que se presentan. Aquí en el Perú usamos la zetazolamida y la dosis recomendada es 250 miligramos 4 veces al día. Ahora, no solamente la usamos, si nos vamos al punto de vista práctico, en las fases agudas, ¿no? En la cual tenemos una descompensación de la presión intraocular y mientras preparamos al paciente para un determinado procedimiento, usamos la zetazolamida para disminuir el impacto de la presión intraocular o el nivel de la presión intraocular en el nervio óptico, sino que también en algunos pacientes que dependiendo su contexto social, su contexto biológico, nos va a impedir llevarlos a un determinado procedimiento y requerimos bajar más la presión intraocular, ¿no? Entonces, en esos casos que son pocos y muy escasos, también se usa la zetazolamida por un tiempo más prolongado, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta los efectos adversos que produce y explicándole al paciente lo que va a sentir, ¿no? Porque cuando uno le explica realmente al paciente, el paciente se adhiere mejor al tratamiento. Entonces, dentro de las reacciones adversas, aquí he puesto 2, he puesto la dorzolamida y he puesto al 2% y la brinzolamida al 1%, porque la dorzolamida es transparente.
y la brinzolamida es lechosa. Entonces, muchas pacientes mujeres, sobre todo, que le recetamos la brinzolamida porque sabemos que van a cumplir mejor el tratamiento, ya que arde menos que la dorzolamida, vienen a consulta porque les molesta esa nata blanca que se acumula en el ojo. Eso lo vemos ya realmente en la práctica del día a día. Entonces, pero si uno les explica a la paciente, cuando le da la gota, que va a tener una nata blanca, pero o es la nata blanca o es que la gota le arda mucho, entonces la paciente ya no va a tener tanto disconfort o queja por la nata blanca. Entonces se va a aplicar la dorzolamida. Bueno, si esto al final es muy aparatoso, realmente vamos a tener que cambiar la medicación, ¿no? Los dos tipos producen el mismo efecto hipotensor. Las reacciones adversas que va a presentar es sabor amargo, visión borrosa, ardor al momento de la instilación, que es muy frecuente en los pacientes, el sabor metálico que presentan los pacientes, la queratopatía puntata, ¿no? Habíamos dicho los depósitos blanquecinos, ¿no? Y dentro de las reacciones adversas del tratamiento sistémico está las parestesias de manos, de los dedos de las manos y de los pies, ¿no? Hay que explicarle al paciente que va a sentir eso, que se va a sentir cansado, un poco desanimado, ¿no? Que le puede doler, que puede tener dolor abdominal, que puede tener diarrea. Hay que explicarle eso al paciente. Cuando decidimos darle la acetazolamida por corto periodo de tiempo, debido a que lo estamos preparando para otro tipo de procedimiento, ¿no? Entonces, es muy importante mantener al paciente informado en todo momento de lo que va a estar ocurriendo en su cuerpo y que esto se presenta por una alteración del medio interno. Entonces, en muchos casos tenemos que adicionar suplementos de potasio en el tiempo que el paciente va a estar tomando la medicación sistémica para disminuir el efecto adverso asociado al tratamiento por vía oral. Dentro de los agentes parasimpático-miméticos tenemos la pilocarpina. Realmente la pilocarpina, que fue una de las primeras gotas que se comenzó en el uso del tratamiento de glaucoma, realmente ya no lo usamos, ¿no? Su uso ya no es extendido, lo utilizamos para preparación de procedimientos o para casos especiales, como por ejemplo cuando tenemos un iris plató, ¿no? O un síndrome de dispersión pigmentaria, para poder aplanar un poco el iris y que no roce, ¿no? Con la zónula, pero en la mayoría de los casos realmente no se usa ya la pilocarpina debido a los efectos adversos que produce en el paciente. La pilocarpina lo que va a producir es una contracción de las fibras longitudinales que se insertan en el espolón escleral y la malla trabecular. Entonces, al contraerse las fibras longitudinales del cuerpo ciliar, lo que va a hacer es una apertura de la vía de drenaje convencional y con ello va a bajar, ¿no? Se va a reducir la presión intraocular en un 15 o un 25%. Otra de las causas por las cuales tampoco se usa es porque se tiene que aplicar en forma muy frecuente, de 3 a 4 veces al día. Puede producir miopización, dolor a nivel de las cejas, ¿no? Interferencia en la visión en la oscuridad, debido al efecto inflamatorio que produce, puede formarse pseudopénfigos, el paciente puede tener diarrea, dolor abdominal, una excesiva salivación, broncoespasmo, enuresis, que realmente es muy, muy aparatoso para el paciente, ¿no? Los pacientes que a veces le recetamos que no se quieren hacer una iridotomía y le recetamos pilocarpina, una gota por la noche, entonces el paciente realmente siente mucho disconfort y al poco tiempo viene y decide hacerse el procedimiento, ¿no? Realmente no se usa ya actualmente la pilocarpina. Aquí también vamos a hacer una pausa en el uso de los agentes hiperosmóticos, ¿no? Los agentes hiperosmóticos se usan para control de episodios agudos, así como los inhibidores de la anhidrasa carbónica por vía oral.
¿Qué es lo que va a hacer un agente hiperosmótico? Lo que va a hacer es incrementar la osmolaridad plasmática sanguínea y va a crear un gradiente osmótico entre la sangre y el humor vítreo. Entonces va a sacar agua del humor vítreo hacia la sangre y con eso va a bajar la presión intraocular. ¿Cuáles son los agentes hiperosmóticos que se usan? Son la glicerina y el manitol. Por lo tanto, si este agente hiperosmótico actúa incrementando la osmolaridad, mientras yo tengo un cambio de osmolaridad más rápido e intenso, el efecto que voy a tener va a ser mayor, ¿no? Cuando yo decido darle a un paciente una glicerina bioral, es porque el paciente está asintomático desde el punto de vista del aparato gastrointestinal, o sea, el paciente no tiene náuseas, no tiene vómitos, es un paciente que está tranquilo, porque si es un paciente que está nauseoso, yo no le voy a dar glicerina bioral porque va a vomitar la glicerina. Y voy a tener que darle manitol endovenoso. Si un paciente es diabético, tampoco le puedo dar la glicerina, ¿no? Entonces, ¿cuánto yo doy de glicerina? Doy de 1 a 1.5 gramos por kilo de peso. Entonces, si yo tengo un frasco, que usualmente es este que he puesto acá, usualmente por cada centímetro de glicerina tenemos 1 gramo de glicerina. Entonces, si yo tengo un paciente de 60 kilos, yo tendría que darle 60 gramos de glicerina, si le doy a 1. O sea, tendría que darle un frasquito. Si le doy a 1.5, un frasquito y medio. Pero no se lo voy a dar, ¿no?, en forma pura, sino tengo que dárselo al 50%. La tengo que diluir con una solución que me diluya la glicerina para poder ser tolerada por el paciente. El pico de la glicerina se presenta a los 30 minutos y tiene una duración hasta 5 horas. El otro agente hiperosmótico que usamos con frecuencia, ya sea en cirugía de catarata o en pacientes que tienen un glaucoma descompensado, es el manitol a una dosis de 1 a 2 gramos por kilo de peso. Recordar que el manitol lo tenemos bajo la presentación del 20%. Entonces, si un paciente pesa 60 kilos y yo le doy 1 gramo de manitol por kilo, tendría 60 gramos que tendría que pasarle endovenoso al paciente. Pero por cada 100 mililitros tenemos 20 gramos de manitol. Entonces yo tendría que pasarle 300 mililitros del manitol para tener el efecto deseado. En la práctica, usualmente no se hace. Muy pocos, a no ser que el nivel de presión sea muy elevado, utiliza esa cantidad de manitol. Usualmente utilizan 150, 200 centímetros cúbicos de manitol, pero se le pone rápidamente al paciente, ¿no? Entonces se crea esa gradiente osmótica y se obtiene el efecto deseado de reducir la presión intraocular. La acción se inicia a los 20 minutos y la duración de 2 a 6 horas. Dentro de las reacciones adversas de los agentes hiperosmóticos tenemos el dolor de cabeza, la confusión, el dolor de espalda, la insuficiencia cardíaca congestiva debido al aumento del intravascular en forma brusca, el infarto del miocardio, hemorragia subdural y subaracnoidea también ha sido reportado, ¿no? Y está contraindicado en pacientes que presentan insuficiencia renal o que están en diálisis, debido a que no van a poder manejar los metabolitos y la cantidad de volumen que va a estar en el intravascular. Y este gráfico es para hacer un resumen de que los beta bloqueadores, los agonistas alfa-2 adrenérgicos y los inhibidores de la anhidrasa carbónica lo que van a hacer es disminuir la producción del humor acuoso. Quienes aumentan la salida del humor acuoso a través de la vía uveoscleral son los análogos de prostaglandinas. Quienes aumentan el flujo de salida a través de la malla trabecular están los agonistas muscarínicos, también están los alfa-2 agonistas adrenérgicos, también están acá, hemos mencionado, ¿no? Esas son las drogas que habitualmente, y es la que tenemos acá en Lima. Pero en el año 2018 se presentó, dentro de los últimos avances
de la medicina, de las drogas en glaucoma, los inhibidores de la roquinasa. La roquinasa es una proteína que lo que va a hacer es, mediante su activación, mantener la estructura celular, la rigidez de la célula, mantiene el citoesqueleto de la célula. Entonces, al inhibir, ¿no?, esta enzima, lo que vamos a hacer es que esta célula ya no sea más rígida, sea más moldeable, y con ello lo que se va a obtener es una relajación de la malla trabecular y por lo tanto un incremento del flujo de salida por la vía convencional. También lo que va a hacer los inhibidores de la roquinasa es que va a inhibir, ¿no?, receptores que son transportadores de noradrenalina, y esto va a reducir la producción del humor acuoso. Así como también se va a obtener una disminución de la presión venosa episcleral. Entonces estamos ante una droga que va a tener 3 sitios de acción y por lo tanto el efecto hipotensor va a ser marcado de esta droga. El inconveniente de esta droga hasta ahora, ¿no?, que tiene un efecto adverso. Este es un paciente acá de Lima, un paciente que vino de Canadá, lo vi el año pasado, en diciembre, ¿no? Y que allá le habían indicado, ¿no?, un inhibidor de la roquinasa, que es el natucidil. Y el paciente tenía una hiperemia conjuntival importantísima. Nunca había visto, le tomé foto por eso, nunca había visto una hiperemia conjuntival de tan magnitud. No vi las hemorragias subconjuntivales que se describe y que es un punto de deflexión para descontinuar la medicación, pero definitivamente tenía una hiperemia muy intensa. Al paciente ya le habían indicado tratamiento quirúrgico, pero él no quería operarse. Bueno, yo también le dije que se tiene que operar. El paciente ya no regresó, pero al menos le tomé la fotito. La otra droga que también ya se está comercializando en Estados Unidos y que está aprobada por la FDA es el latanoprostone Buno, que es un latanopros donde se le ha asociado un liberador de óxido nítrico, ¿no? Y este liberador de óxido nítrico lo que va a hacer es actuar, ¿no?, a nivel de la malla trabecular, y se estaría actuando en 2 vías, ¿no? La vía V-espiral y a través de la vía convencional, que es la malla trabecular. Y se ha encontrado que, en definitiva, el latanoprostone tiene mayor efecto hipotensor, entre 1 a 2 milímetros de mercurio, comparado con el latanopros solo, ¿no? Y en definitiva, es una droga que ya se está usando mucho, produce un gran efecto adverso que es la cefalea, ¿no? Pero realmente, debido a que los trabajos nos dicen que por cada milímetro de mercurio se reduce en un 33% la progresión de la enfermedad, realmente cumpliría, ¿no?, cumpliría con este criterio, ¿no? La otra droga que se está también comercializando en Estados Unidos es el roclatan, que es la combinación del naturcidil y el latanopros, ¿no? Miren, acá realmente vemos que el efecto hipotensor realmente es importante de esta droga, ¿no? Y realmente se siguen haciendo trabajos de seguimiento para ver el efecto a largo tiempo de esta droga. Finalmente, lo que quería que nos llevemos de esta charla, porque son muchos nombres y muchos, el pico de presión, el descenso, realmente lo que tenemos que entender es que cuando nosotros elegimos el tratamiento médico para el paciente, no lo hacemos en base solamente a cuánto me baja de presión esta gota, sino que tenemos que evaluar al paciente en forma completa para poder decidir cuál es el mejor tratamiento para el paciente.
Y dentro de esta evaluación, yo tengo que elegir una PIO target, que tampoco es un número. La PIO target es un rango de presión en la cual yo defino que en este rango de presión el paciente no va a progresar a una pérdida de visión sintomática en el transcurso del tiempo. Esa es la PIO target. Entonces, para yo obtener esta PIO target que he elegido para este paciente, tengo que evaluar varios factores. Dentro de ellos está el nivel de presión intraocular que se produzca el daño inicial. Si es una presión muy alta, definitivamente el descenso no va a ser tan profundo como un daño que se produzca una PIO más baja. La severidad del daño, un daño leve no es lo mismo que un daño profundo. La expectativa de vida, un paciente de 50 años no necesita lo mismo que un paciente de 85 años. Si el paciente es un alto miope, si la córnea es delgada, ya que tienen una progresión mucho más rápida que las córneas gruesas, si tenemos una historia familiar de pérdida visual severa, y la velocidad de progresión si es que podemos acceder a ella. Y por eso les he colocado este caso, que es un paciente mío, es un paciente varón de 42 años, que usaba fluometolona hace un año porque tenía conjuntivitis alérgica. Le dejaron una vez y al ver que mejoraba el prurito, el paciente ya no fue al oftalmólogo y él solo se compraba la fluometolona. Fue a un chequeo preocupacional y le encontraron la presión alta y le dijeron que tenía glaucoma. Vino al especialista y le encontré la presión en el ojo izquierdo de 30. Y el paciente ya había suspendido la fluometolona hace un mes. O sea, miren, con cuánto de presión había estado este paciente, definitivamente una presión muy alta, ¿no? Era un ángulo abierto, tenía unas córneas en promedio. Entonces, definitivamente, cuando examiné al paciente, encontré que tenía un defecto focal en el temporal superior, que lo evidencié con la tomografía, ¿no? Vemos acá, ¿no? Y que lo evidencié con el complejo de células ganglionares y que se evidenció con el daño en el campo visual. Entonces, es un paciente que es un paciente joven, que había hecho un daño a unas presiones altas. Entonces, en definitiva, y era un daño leve. Entonces, yo en definitiva tenía que descender la presión entre un 25 y un 30% del paciente. Entonces, tenía que elegir una droga que me descienda esa cantidad de presión, pero que también me tome en cuenta que siendo es un paciente joven, tenía que ver la dosificación que sea simple, los menores efectos adversos, ya que el paciente tenía conjuntivitis atópica. Entonces, en definitiva, todos esos factores me hicieron, y por el perfil, como yo lo observaba al paciente, que yo eligiera darle un análogo de prostaglandina, ¿no? Ya luego de eso, cuando ya hice más feeling con el paciente, más bien relación médico-paciente, le hice una trabeculoplastía láser que lo tengo actualmente sin gota y el paciente está estable. Pero en base a los datos clínicos que yo obtuve de este paciente y que debemos de obtener, es que nosotros decidimos cuál es el mejor tratamiento para el paciente. Así como que si tengo un paciente que, por ejemplo, ¿querían hacer una pregunta? Bueno, si es un paciente una señora que recibió 87 años, que tenía un glaucoma moderado y que estaba usando una gota combinada de latanoprost con timolol, pero tenía un 17 de presión, era una paciente que a las justas caminaba, que tenía Parkinson y le habían dicho que la paciente tenían que hacer un procedimiento quirúrgico. En definitiva, el enfoque que cada uno le dé al caso es individual y va a estar basado en el conocimiento científico y en la experiencia que uno va adquiriendo con los pacientes. Pero es una paciente que tenía 87 años, que a las justas caminaba, a las justas se comunicaba, tenía varias patologías. Yo definitivamente no iba a lograr en ella y no necesitaba lograr una baja de presión tan intensa para este paciente. Esta paciente iba a vivir 5 años más, probablemente, de repente 3,
Entonces, si la paciente estaba tranquila con este tratamiento monodosis, pues era suficiente para la paciente. Había revisado sus campos visuales, si bien tenía un daño moderado, no había progresado a través del tiempo. Entonces, ¿para qué someterla a otro tipo de tratamiento si es que con este tratamiento y de acuerdo a la expectativa de vida y a todos los factores que tiene el paciente es suficiente? No, tenemos que realmente evaluar a cada paciente, ¿no? Por último, ¿no? Tenemos las gotas combinadas, y las ventajas de dar un tratamiento combinado es que evita el problema del washout, que una gota saque a la otra y que no es necesario esperar 5 minutos entre gota y gota. Que le vamos a entregar menos preservante a ese ojo, ¿no? Debido a que damos una gota que tiene 2 o 3 compuestos, ¿no? O sea, damos mayor cantidad de medicación entregada con menos preservante. Damos menos gotas al día, le entregamos un régimen más simple y el paciente va a mejorar el cumplimiento, ¿no? Aparte que la unión de estas drogas va a tener una duración complementaria a través del tiempo y se van a complementar también en el mecanismo de acción. Entonces aquí les he traído un cuadrito en la cual les muestro el efecto hipotensor de las gotas que tenemos en el mercado. Una de las más usadas es el timolol y la brinzolamida, el timolol con la dorzolamida. Las dos tienen un efecto similar, ¿no? La diferencia está en el ardor y en el precipitado blanco. El timolol con el etanopros, que desciende entre un 35 y un 37%. Y aquí quiero también detenerme un ratito porque si bien en la literatura hasta el año pasado se mencionaba, o hasta el anteaño pasado con fuerza, que teníamos que codificarlo en la noche, ya este año realmente han salido muchos papers en las cuales, debido a que han hecho énfasis que el timolol no tiene efecto nocturno, mientras que el etanopros actúa en todo momento del día, se recomienda usar la medicación por la mañana y no por la noche, ¿no? El timolol asociado a la brimonidina, ¿no? Ya sabemos que el efecto hipotensor es en un 20 y un 30% del timolol, y la brimonidina entre un 20 y un 30. Cuando los damos asociados, usualmente el pico menor de descenso que se obtiene es aproximadamente un 25%, o sea, de un 25 a 30 realmente es mayor que usar los medicamentos por separados, y la molécula es estable. Entonces, también es un agente que tenemos que tenerlo en cuenta para simplificar las dosis de los pacientes. Bueno, eso sería todo. Realmente he tratado de hacerlo lo más corto y resaltando sobre todo la parte clínica, ¿no? Porque los mecanismos de acción ustedes pueden revisarlo en sus textos y es algo que uno constantemente tiene que ir revisando para poder realmente fijar algunos conocimientos e irlos recordando constantemente. Gracias. Bien, doctora Verónica, gracias por su presentación. Ha sido muy didáctica y completa. A continuación, entonces, vamos a ver si hay alguna consulta. Pero, doctor Barría, si tiene alguna observación al respecto. No, ninguna. Solamente agradecerle a la doctora Uribe